Bueno, pues buenas noches a todos. Si pueden prender cámaras, se los voy a agradecer mucho. Hola Charlie, Diego, Francisco, Freddy. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Los demás, vamos a prender cámaras, por favor. Hola Ulises. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches. Brian, hola. Hola, buenas noches, doctora. José Luis, dice sí, no. Si vas en camino, no, apágalo. Si estás seguro, sí déjalo. Hola, Aldair. Los demás, Hola, buenas Dionisio, noches. Raimundo, Enrique, Jonathan. Bueno, les explico. A partir de esta semana cambiamos este, de salas. Ya su sala va a ser la sala 2. Va a ser esta. Siempre, ya para todas sus clases va a ser esta. Porque por cuestiones administrativas y por la cantidad de grupos se tuvo que hacer un ajuste. Entonces nos tocó la sala 2, ¿sí? Entonces vamos a guardar el link, bueno, sobre todo la sala, porque ya ven que sí va cambiando un poco ya los doctores les van compartiendo el link de la sala. ¿Alguna duda? ¿Cómo les fue esta semana? Francisco, levantas tus cejas. ¿Cómo les fue? Platiquen. Bueno, Pesado, maestra. pesado Dionisio. Francisco, ¿cómo? Bien, Bien, dice. algo pesado, como dice el compañero Dionisio, Ah, pero bien, es que lo que pasa que fueron evaluaciones y pues sí tuvimos que ahí realizar algunos degollamos y pues reunión con padres de familia y todo eso. sí, sí, lo más pesado es eso. Muy bien. ¿Y Charlie, cómo le fue? Jonathan, hola. Eh, Buenas por ahí, noches, doctora. después del comentario. Yo creo que andamos todos igual, ¿no? Coincido con los compañeros estas semanitas. No sé por qué siempre que nos vamos de vacaciones es un poquito más complicado, como que nos dan la Regresar. última tarea, anduvimos con evaluaciones justamente, entregando cuadros, algunos ahí con las actividades de la primavera también y pues ya felices porque nos quedan 3 días y nos vamos a descansar. Y sí, y también del doctorado, qué barbaridad. Yo dije, no, yo nada más les voy a dar una semanita, pero no, no, sí están las 2 semanitas. No, se lo merecen, la verdad. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Estuve revisando los trabajos, algunos faltaron por ahí de entregar, que es importante, recuerden, si no entregamos tareas, aunque aparentemente tengan un valor mínimo, después sí nos hacen falta, ¿sí? Recuerden que la calificación mínima para aprobar es 7, ¿sale? Entonces sí es importante por ahí revisar cuáles son esas tareas que tenemos. Ahorita, bueno, casi al final vamos a revisar la plataforma, porque sí tenemos una entrega de tarea, pero no sé si ya revisaron la fecha. Es hasta el 12 de abril, doctora. Exactamente. El 12. Bien, ok. Hasta abril, ¿sale? Estoy dejando que puedan ustedes descansar. Regresando, bueno, ya otra vez a la rutina y a la parte de tareas y demás. ¿Sale? Bueno, ¿algún comentario extra en relación a la plataforma? ¿Ninguna? Nada, nada. Todo bien por el momento. Ok, muy bien. Vamos los voy a mandar en un ratito más, casi a la media, un poquito más. Vamos a irnos a salas. Como el propósito de mi materia
si era que pudieran trabajar en equipos, lo vamos a hacer dentro de la sesión. Va a ser o van a ser cosas mínimas, pero sí necesito que tengan esa parte de interacción. ¿Sale? Entonces, primero déjenme pasar lista. Freddy, ¿sí está? Jonathan, Charlie, Francisco, Brian, Diego, Raúl Hernández, Rociel, Rafa, Dionisio, José Luis Santiago, ¿sí está? Bueno, no tiene cámara prendida. Raimundo, Aldair, Enrique, Julio, Luis Cardoso, José Luis Santiago, presente, maestra. En un momento enciendo mi cámara. Lo que pasa es que voy sí, llegando. Trabajo en el turno vespertino y apenas voy llegando a casa. sí, sin problema. Ok. Rafa Romero, ah, ya lo vi. Sí, ya. Bien, ya estamos. Bueno, ya está la asistencia. Fíjense Doctora bien. Julio César Romano Vázquez, voy a estar Sí, en la casa. sí, ya te coloqué asistencia. Bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos epistemológicos del aprendizaje. ¿Qué quiere decir epistemología? ¿A qué se refiere? Recuerden que lo pueden buscar, ¿eh? ¿Quién nos dice qué es epistemología? Si prenden cámara, se los voy a agradecer. Epistemología. ¿Quién nos dice? Es la ciencia que estudia el conocimiento científico. Podría ser, ¿no? ¿Lo puedes repetir, Freddy? Es la ciencia que estudia el conocimiento científico. Ok. Es una idea Francisco. muy pequeña. Ah, ¿quién más? Perdón. ¿Quién más nos dice? Sin que lo lean ahí en el concepto. Francisco, ¿tienes algo? Dice, no, sí estaba viendo mi chat. No, lo estaba investigando. Como dijo que lo podíamos investigar Sí, para claro, para dar un concepto más profundo, pero en eso perfecto. ando. Ok, Brian, ¿tenemos algo? Ok, creo que Diego, Ismael. Brian, ¿sí tienes algo? Pues ya usted dijo que no leyéramos lo que es el concepto de ahí, pero sí ya lo había leído, pues como lo menciona, ese conocimiento de la interacción, como tal de la parte nuestro caso, los alumnos, dinámicas que se tienen, entonces ahí se fundamenta lo que es el aprendizaje. Ok, nada más que fíjense bien. La epistemología estudia el origen del conocimiento, de dónde viene. Vamos a remontarnos a lo que nosotros conocemos en relación a la historia, ¿sí? Si nos vamos muy lejos, ¿ustedes cómo consideran que ha llegado a
avanzar la parte del conocimiento o en base a qué? ¿Dónde vivían los primeros pobladores? En base a la prueba y error, podría ser. ¿En dónde? En base a la prueba y error, podría ser. Ok, pero ¿en dónde? ¿En dónde eran las casas? ¿Cómo eran las casas donde vivían o Cuevas, chozas. eran? Ok, primero cuevas, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿cómo piensan ustedes que pudo haber sido esta parte de esa evolución? ¿Cómo se dan cuenta de qué tipo de ropa o de utensilios podrían utilizarse para poderse cubrir, por ejemplo, por el frío, por el calor, por el clima en general? Dionisio. Sí, maestra, como lo comentaba, si retomamos desde la prehistoria, pues ya entenderíamos la vida de los nómadas, ¿no? Y cómo iba el intercambio. Entonces yo creo que ahí, como lo dicen los compañeros, el aprendizaje o cómo se transfería el conocimiento era a través de las vivencias empíricas, lo que nosotros conocemos el día de hoy. Ujú. Este podría ser, y lo hemos comentado con los niños, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, pues era herencia que dejaban las personas que vivían antes que nosotros, los conocimientos que tenían. Y desde ahí proviene el proverbio de que las personas de edad avanzada son las que mayor conocimiento tienen. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? De ahí viene la parte de la interacción, ¿no? Ok. Primer acercamiento sería el contexto familiar. Después tiene que ver mucho con con las necesidades de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, mm, déjenme ver aquí. César, si andas por ahí, Sí, adelante. espérame, espérame. Bueno, No, César, tú eres Julio, ¿no? Y sí, tenemos yo un sí. César por acá abajo. Bueno, sí, doctora. Hola, César. Bueno, fíjate bien. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, eh, hoy estamos hablando de la parte de la historia, de la evolución, ¿no? ¿Cómo es que surge la necesidad de poder cubrir esta parte tan esencial de la alimentación? ¿Cómo crees, o lo que has estudiado, cómo crees que surgió esa necesidad o cómo se trabajó en esa parte? ¿Aquí está César? O ya se fue. Sí, aquí sigo. Ok, ¿Cómo surgió, cómo se llama de la parte de la alimentación o cómo se resolvió el problema? sí, por favor. ¿Quién nos dice? Doctora, Eh, Enrique. a ver, yo de las clases de historia que tuvimos en la primaria, bueno, de lo que nos compartió el conocimiento, el profe que teníamos en su momento decía que las personas cuando se establecían en un punto, que migraban de un lugar a otro, cuando regresaban, se percataban que las semillas que habían dejado en el lugar
ya habían brindado frutos y es como ya aquellas personas se volvieron sedentarios. Ok, sí, muy bien, Enrique. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces ahí se va dando lo que es ese conocimiento de acuerdo a la interacción, ¿no? ¿Quién más? ¿Por qué la parte de ser nómadas? Ya lo dijo indirectamente Enrique. Sí, doctora, Sí, a ver, Maestra, déjame comentar. Sí, cuando, ¿cómo se llama? Los empezaron a hacer nómadas porque no se quedaban de ¿cómo se llama? De un lugar nada más fijo, sino que empezaban a descubrir, por ejemplo, si acababan recursos de ese lugar, ellos se mudaban a otro lugar donde había más recursos. Entonces, ¿cómo se llama? Encontraban nuevos tipos de alimento en esa parte. ok. Entonces, ellos, ¿cómo se llama? Descubrían, ¿no? Qué tipo de alimentos se encontraba en un lugar. De ahí, cuando escaseaba, que se llamaba así, escaseaba, o sea que ya no había alimentos, ellos se movían a otra parte más fértil, que es como que lo conocían esa parte. ¿Ya lo conocían o únicamente iban en busca de? En busca de, porque, ¿cómo se llama? Iban al lugar y empezaban a descubrir, por ejemplo, nuevas plantas medicinales, nuevos tipos de alimentos, empezaban a descubrir esa parte. Ok, Dionisio. sí, maestra, perdón, bueno, ahorita recordando lo que mencionaba el compañero Enrique, una de las principales características que se tenía en la vida nómada era la caza, la pesca y la recolección. Entonces estableció esas tres formas de organizarse en la vida nómada, como menciona Enrique. Cuando se descubre lo que es, bueno, se puede considerar como principios de la agricultura, fueron Mm, tanto las mujeres como los niños quienes se percataron de que se daba fruto las semillas que se iban dejando. Entonces ya fue cuando se comenzaron a establecer las pequeñas casas y ya comenzaron a trabajar en base a ello. ok, ¿cómo, cómo se dieron cuenta que podían pescar? Bueno, a lo que yo tengo conocimiento en ese rubro es que, vuelvo a repetirlo, como ustedes lo comentan, el acompañamiento con la familia, el conocimiento que se tiene de los antecesores, prácticamente todo iba en base al descubrimiento. En descubrimiento que se tenía, por ejemplo, si una persona tenía un descubrimiento y veía que no le afectaba en gran medida a él, ya podían compartirlo y fue un avance en lo que se conoce el conocimiento científico, porque igual ya comenzaron a compartir, a diversificar el conocimiento en todas las asentamientos nómadas que se tenían ya. Ok, entonces Dionisio da la puerta para validar el saber, ¿no? Rusiel, Buenas noches, doctora. buenas noches. Considero que todo surge, bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Surge a partir de la necesidad, ¿no? Que tenían para poder satisfacer pues el hambre, ¿no? Además de que esto nos lleva a la curiosidad, ¿no? De qué es lo que podemos hacer y la experimentación, sobre todo mediante esta exploración, ¿no? Que hacían. Porque si tenemos entendido, cuando se comenzó la pesca, bueno, así un ejemplo claro, eh, ellos nada más las tomaban con las manos, Exacto. ¿no? Y Ujú. entonces buscaban cómo satisfacer esta necesidad haciéndola un poco más sencilla. ¿De qué forma? Creando herramientas, ¿no? Y todo esto mediante la percepción que tenían, ya que exploraban y buscaban, como lo dijeron, mediante la organización que tenían buscaban llevar el alimento pues, a sus familias, pero todo eso era más complicado cuando nada más lo realizaban con las manos. Entonces, para satisfacer cada necesidad, tuvieron que evolucionar en el conocimiento. Y claro, todo este conocimiento ya fue compartido a futuras generaciones. Ese es mi aporte, doctora. Pero fíjate algo muy interesante que acabas de comentar, ¿no? La parte de, primero era con las manos y después
Se dan cuenta que entonces necesitan, no como tal el nombre, una herramienta, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo descubren que algunas rocas cortan, ¿no? Sí, Pues claro. porque ellos mismos se cortan, dices experimentar. Pues así lo vivieron, ¿sí? Experimentando. Muy bien, gracias, Rusier. Ahora, fíjense bien, la parte del origen y la validación tiene mucho que ver con la interpretación. Esa parte de la interpretación, como bien nos los comentan sus compañeros, es, tengo una necesidad y sobre esa necesidad yo tengo que ver cómo la voy a cubrir, ¿sí? Y entonces lo primero sí, ¿sabes qué? Pues con las manos, ni modo. Cuando te das cuenta de que algunas rocas sí cortan, pues entonces empiezas a ver de qué forma puedes aplicar, ¿no? Y como dice Rusiel, para que sea más fácil. Entonces se va validando ese conocimiento. ¿Quién nos dice qué interpreta de la imagen que coloqué? Si estoy hablando de fundamentos epistemológicos del aprendizaje. ¿Qué interpreta esa imagen? No lo sé, probablemente sea un grupo de personas que interactúan o comparten un conocimiento sobre algún tema, porque se ve que hay diferentes grupitos que comparten algún tipo de conocimiento sobre algún tema, igual que pues están en una, al parecer en un lugar que pues está muy bien trabajado, eh, no sé, de siglos pasados, y pues sí, es un grupo de personas que comparten información. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Francisco. ¿Yo puedo, Julio, maestra? adelante. Sí, adelante. Bueno, yo en sí podría yo mencionar que ahí muestra una cultura ya con grandes conocimientos de arquitectura, pintura y diseño por el templo que está ahí. Y pues yo veo ya una civilización avanzada. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Esto tiene mucho que ver con ese camino que nos lleva a la parte del aprendizaje, la interpretación, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene diferente interpretación y eso nos lleva también a poder experimentar. Y la experimentación te lleva a tener la experiencia y ese conocimiento se va fijando o validando. Ahora, tenemos algunas implicaciones de los fundamentos epistemológicos, pero ya dentro de la educación. Ahora, fíjense bien, cuando es ya dentro de la educación, nosotros nos centramos muchísimo en la parte de la mejora del proceso de enseñanza. Esa mejora del proceso de enseñanza está dirigido ¿a quién? Es pregunta. ¿A los alumnos o a los A los docentes? educadores, ¿no? Ok, bien, a los docentes. Entonces, nosotros vamos buscando cuál es esa mejora de ese proceso de enseñanza. ¿Están de acuerdo que la primera vez que ustedes estuvieron ya como docentes frente a grupo, que ya van a cumplir 5 años, fue complicado, ¿no? Porque estuvieron haciendo prácticas durante la pandemia y después regresaron después de la pandemia y fue complicado, ¿no? Porque no es lo mismo estar haciendo prácticas de forma presencial que en línea, porque no tenemos la interacción directa. Y la otra es cuando hacemos prácticas, pues son eso, prácticas, y a fin de cuentas el responsable de
del grupo era el docente titular. Pero ahorita, ¿cómo cambia? ¿Sí? Ya ustedes son los titulares. Y cada uno de ustedes vivió experiencias diferentes, que ahorita, después de 5 años, sí buscamos esa mejora de ese proceso de enseñanza, siendo así que ustedes están aprovechando un doctorado y aprovecharon una maestría. Y si recordamos un poco, pues ese pensamiento o ese actuar saliendo de la licenciatura a estando ahorita en el doctorado cambia totalmente. Y cambia en la parte de maduración, y cambia en el pensamiento, y cambia en la visión, ¿sí? ¿Quién de ustedes nos quiere compartir ha sido ese proceso de enseñanza que va enfocado a cada uno de ustedes, de cuando salieron de la licenciatura a cómo se están desarrollando actualmente? ¿Ha cambiado o a lo mejor no? ¿Quién nos comenta? ¿O todo ha sido igual desde esa primera vez que ustedes están frente a un grupo? Diego, Sí, doctora, buenas noches. buenas Bueno, noches, yo Diego. quisiera compartir mi experiencia, referente a lo que nos preguntan, ¿no? En efecto, nosotros cuando nos tocaron nuestras prácticas eh, finales para poder, bueno, nuestro servicio, nos tocaron en línea porque fue efectivamente cuando estaba la pandemia. Entonces, yo en lo personal, diría que mis prácticas como tal ya presenciales las llevé a cabo entre el primer año de servicio y el segundo, Y el porque, segundo. Ajá. ajá, porque el primero todavía era pues por bloques, ¿no? Cuando el grupo se dividía y ya hasta que se fue regularizando, pues ya fue como del todo. Y pues eso fue cuando yo recuerdo mi primer día en el salón de clases, pues en efecto, ¿no? Pues llegué en un momento en como de, y pues ya yo soy el encargado, ¿no? Anteriormente pues tenía mi titular y Exacto, pues él me indicaba, "Ah, pues ve estos temas o estos y ya organizabas, pero ya tenías un guía, ¿no? Y ahora exacto. no, ahora ya eras tú, y eras el encargado completo, entonces pues sí fue, al menos para mí de un inicio, pues que digamos un choque de emociones, ¿no? Sí, Pero pues también de analizar que pues ya era el momento, ya estaba ahí y tenía que hacer mi labor que me correspondía y tenía que yo pues echarle ganas, prepararme y pues ponerme a trabajar porque no había tiempo ya era momento. De inicio pues sí me frustraba mucho, eh, la parte del estrés, por muchas cosas, ¿no? Por el desconocimiento, a veces también influye pues que la parte pues directiva, los compañeros, eh, pues depende cómo te apoyen y te acobijen, ¿no? Porque pues en algunos casos te dejan, o sea, llegas y pues rífatela como tú crees que eres. Pero sí, todo eso te va haciendo que vayas aprendiendo, ¿no? Y pues con el paso de los años, como dicen, la práctica hace al maestro, pues vas sobrellevando todo y te vas dando cuenta, o sea, ahora me pregunta, después de 4, casi 5 años que vamos a cumplir, pues que ya empiezas a asimilar todo, ¿no? Este, y pues ya, digamos que la vida es más fácil, ya sabes de qué se trata, ya sabes cómo. Y cuando ves a un docente nuevo, o así que llega a la escuela, así, pues lo ves y bueno, al menos a mí, pues te acuerdas, ¿no? Te reflejas y dices, ojo, yo sí me ve, pero pues al menos en lo personal, pues trato uno de apoyarlo, de que no pase por situaciones que uno vivió, ¿verdad? Pero pues exacto. así es conforme el tema lo dice, pues
conforme vas viendo las situaciones, pues te vas adaptando, ¿no? Y vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas innovando y vas cambiando y así es el proceso al menos de mi participación. Muchísimas gracias, Diego, porque efectivamente, ¿no? Tenemos esta parte de, incluso como lo dice ahí, ¿no? Diversificas ciertos métodos y luego te apropias de uno, pero vas conforme vamos avanzando. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, ese primer día donde yo creo que a todos nos pasó, te temblaban las piernas siendo que eran niños pequeños, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo? O sea, quieras o no, aunque la planeación estuviera súper bien, pero había momentos en los que no se podía aplicar, ¿sí? Y todo eso nos lleva a ese camino de mejora, pero dentro de ese proceso que tenemos como docentes. Muy bien, Diego, muchas gracias. Brian, ¿levantó la mano o quién? Sí, doctora, fui yo. Adelante, por favor. Buenas noches, pues, y escuchando ya al compañero, pues estuvimos casi en casos similares. En el caso de cuando estuvimos en el último año de la normal, de la licenciatura, nuestra práctica fue de 8 meses, si no mal recuerdo, pero todo fue en línea. Entonces, particularmente a mí me tocaba dar 3 clases de a 1 hora a la semana, entonces pues realmente no era mucho y pues muy pocos niños se conectaban, pero bueno, para cuando fue el primer ciclo que tuvimos como egresados, como docentes, lo mencionó el compañero, o sea, no fue todo el grupo completo porque estaba dividido por bloques, ciertos días llegaban unos niños, otros días ya hasta a mediados del año o finales fue cuando se más o menos se regularizó y los niños empezaron a asistir completamente. Obviamente, pues uno tiene errores como todo, desconoce de varias cosas y en el trayecto se va aprendiendo. Hubo compañeros que sí dijeron, pues yo te ayudo en tales cosas que no entiendas. Hay algunos que de plano, pues nada. Pero, pues como lo menciona el compañero, o sea, estos años que han pasado no han sido en balde, se han aprendido muchas cosas. No es que lo sepamos todo, pero pues ya tenemos noción de hacer las cosas. En el caso si cambian alguna modalidad, pues nosotros nos tenemos que adaptar. No es que ya lo sepamos, pero tenemos la idea de más o menos cómo llevarlo a cabo. Y pues actualmente, como lo mencionan, han llegado compañeros nuevos a nuestras escuelas y los vemos. Hay algunos que sí de plano decimos, yo no creo que estaba así, pero definitivamente Exacto. si se puede ayudar a esos compañeros, pues se hace, ¿verdad? Porque hay de planos que hay unos que llegan y dices, no, pues se ve que le hizo falta. Sí, Pero creo que el hecho el transcurso del tiempo nos ha enseñado bastantes cosas, incluso estando en grupo o en otras funciones de igual manera nos ayuda muchísimo porque aprendemos de ello. muy bien, sí. Y esto nos abre la puerta justo para poder ir cambiando tu actuar, tu forma de pensar, ¿sí? Y ves, y vas haciendo esa parte de clasificar. Tú dices, ah, esto me sirve para este tema, por ejemplo, ¿no? Y ya a estas alturas, tú ya debes de tener como esta parte muy dominada en la parte del aprendizaje activo. ¿Cómo le voy a hacer para que participen mis alumnos? Pero ¿cómo le voy a hacer al mismo tiempo para desarrollar ciertas habilidades para que ellos puedan hacer o desarrollar ese pensamiento crítico, que ahorita es lo que urge, ¿no? Como parte de la sociedad. Y entonces, esto también nos lleva a que, fíjense bien, antes nos decían, tú debes de seguir el programa tal cual y debes de cubrir todo. Y ahorita, sí, ya tiene varios años que nos dicen que esas planeaciones son flexibles. No quiere decir que vas a dar lo que quieras. Quiere decir que puedes a lo mejor dar un tema si el grupo a lo mejor capta la idea más rápido, pues así se va. Y en otros temas tienes que
dar más tiempo, ¿no? De acuerdo a las características de cada grupo. Por eso es flexible. Yo conocí a un docente que cuando nos dijeron que era flexible, ¿no? Así tal cual nos dijeron, tu planeación es flexible. Y entonces tú lo veías en las mañanas tan relajado y yo decía, pues, ¿cómo le hace? ¿No? Teníamos grupos con cantidades de niños un poquito amplio. Él tenía 52, creo, y yo tenía 76. Pero me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, pues, ¿cómo le hace para que todo el tiempo esté muy, muy relajado? Y entonces, en una ocasión, el director nos manda a llamar, nos piden cuadernos, libros y todo, como para hacer una revisión así muy rápida. Y pues los libros los mandaba a casa para contestar y casi no llevaba nada en su cuaderno, ¿no? Es que como me dijeron que la planeación era flexible, pues entonces los pongo a jugar. Y yo, ah, ¿cómo crees? Quinto grado, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros vamos también evolucionando y dices, a ver, espérame, es flexible, pero ¿qué quiere decir flexible? ¿No? Entonces puedes mover, puedes ampliar, puedes disminuir de acuerdo a las necesidades de tu grupo, no del docente, ¿no? Y después decimos, bueno, a ver, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos de sus compañeros dicen o les han dicho que para qué estudian si ya tienen su plaza? Ya tienen plaza, ¿verdad? Sí. Y hay muchos que te dicen eso, ¿no? Ay, ¿para qué sigues estudiando si ya tienes plaza? Y entonces aquí entra esa parte de cómo le voy a hacer si yo lo que tengo que hacer es estar o tener la información más reciente, ¿sí? Que es el desarrollo profesional y estar actualizado, porque tenemos que hacer esa reflexión sobre nuestra práctica. ¿Qué te funciona y por qué te funcionó? ¿O por qué no te funcionó? ¿Sí? Y eso a lo mejor lo puedes hacer en cuanto se termine tu planeación, ¿qué me funcionó? Puedes palomear o puedes ver qué te hizo falta. Pero en ocasiones conocemos docentes que piensan que todo es perfecto. Y entonces eso es un error, ¿sí? Todos tenemos áreas de oportunidad. Y lo que nos ha dicho, por ejemplo, la nueva escuela mexicana es siempre tienes que contextualizar el aprendizaje. No vas a llegar, ¿sí? A un poblado donde los recursos son bajos y vas a querer trabajar como si estuvieras trabajando en el centro de Toluca, ¿no? Entonces, también el tipo de familia que tenemos y el contextualizar, hay muchos que dicen, ¿eh? Muchos dicen, bueno, es que contextualizar quiere decir el contexto político económico, ¿no? También social, familiar, cultural, religioso y todo, ¿sí? Es más, cómo tratan a nuestros niños en casa, que sería la parte del contexto familiar. Eso pega mucho. ¿Cuántos alumnos conocemos que les pegan en casa? Que a lo mejor nada más reciben un alimento. O sea, tantas cosas que podemos enumerar, ¿no? Y esto tiene que ver también con esa parte de colaboración. Si tenemos nuestra lista de alumnos, ¿cuántos de esa lista de alumnos si tienen esa parte de colaboración de sus padres o tutores? ¿Cuántos si mantienen un diálogo con el docente? Hay padres de familia que ni siquiera los conocemos. Es más, únicamente el día que fueron a inscribir y de ahí
Date por bien servido si llega el día, el último día, ya que están dando papeles, pero para reclamarte. Porque su hijo en el primer bimestre, cuatrimestre o semestre tiene un 7, ¿no? Y entonces dices, espérame, porque entonces, si la parte epistemológica es la raíz, pues todo eso, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad principal de la educación? Pues de los padres de familia, ¿sí? Y hay padres de familia que así literal se lavan las manos. Ay, el maestro Francisco, ¿por qué no educó a mi hijo? ¿No? Y es una realidad que estamos viviendo. Ahora, lo mencionábamos en nuestra primera sesión, el enfoque conductista. Ese enfoque conductista tiene mucho que ver o va de la mano con la parte de la observación y que tiene que ser medible. ¿Qué actividad? Fíjense bien porque se van a ir a sala 5 minutos nada más. Por ahí anótenlo. ¿Qué actividades dentro de su salón de clases podemos enlistar que tienen un enfoque conductista? Recuerden, es conducta observable y medible. ¿Sí está claro? Conductista. Van a platicar en las sesiones, yo voy a entrar con ustedes y voy a especificar un poquito más. Ahora vamos a únicamente 4 salas. Cada sala de 6, 6, 5 y 5. Les va a aparecer el rectángulo de invitación para irnos a la sala. Nos vamos a la sala y en un momento voy. Ay, estamos en la sala. Rafa, estás en la sala 2, ¿verdad? Listo, Rafa. ¿Quién más tengo por aquí? ¿Ya, sí te aparece, Rafa?
¿Qué queda aquí?
Hola Ulises, ¿estás en el equipo 4 Sí, doctora, pero tuve un problemilla y me sacó de la reunión. de la reunión? Ok, Gracias. sí. Estaba muy buena la plática, ¿verdad? Dice Dioniso, ya ni me dieron chance de participar. Ahí me quedé. No, sí, es que Ok, tengo problemas con mi internet. sí, sí, yo lo sé. Sala uno. ¿Quién estaba en la sala uno? ¿Por qué estás triste, Charlie? Ujú. Francisco, creo que es tu sala, ¿no? Eh, No. no me acuerdo, creo que éramos la 2. Era la 4, Francisco. Ah, la La 4, 2 la 4. es de Charlie, José Luis, Raimundo y Ok. ¿Y de la uno, Rafa? Nosotros, doctora. Ok, adelante, Brian. Pues ahí el compañero Dionisio que dé la explicación. No, no es cierto, él casi no Ay, qué estuvo. feo. Pues cada uno de mis compañeros expuso cada uno de los casos, como usted mencionaba en la pregunta de qué actividades hacemos dentro del salón para llevar las actividades conductistas o lo que observamos. En el caso, uno de los compañeros expuso y coincidió conmigo, al menos que tomamos mucho en cuenta para tener tranquilos a los niños y que nos trabajen en clase sería premiar hasta cierto punto o dar un estímulo en cuestión de que si van a educación física, un compañero dijo que la cuestión de computación, para salir antes, decimos quien termine antes, pues sale 5 minutos, no sé, al recreo antes, si no, no sale educación física, y como son cosas que a los niños les gusta, pues lo hacen. No todos los días hay educación física o computación, pero Listo. lo que se puede tomar en cuenta y lo que yo utilizo es para la hora del recreo puedo dar hasta 5 minutos. Quien me termine el trabajo, le regalo 5 minutos y sale antes. Es una motivación y pues bueno, es de lo que hablamos. Otro compañero, habló de mm, no recuerdo, César, si me puedes apoyar, que dijiste de los listones, es un trabajo que llevas un proyecto que mencionaba él que conforme al comportamiento de cada trimestre, me mencionaba que ponía unos listones y Mm, conforme a su comportamiento de los niños los iba cortando. Si se portó bien en todo el trimestre, pues el listón queda largo. Y si se comportaba mal, pues iba cortando. Entonces, al final de cuentas, los papás sabían que su hijo se comportó mal porque tenía menos listón. Entonces, es algo que los niños saben del comportamiento que les va a perjudicar. Creo que entró cuando estábamos hablando de que se podía tomar a veces hasta como una amenaza, pero es una salud. estrategia que se tiene dentro del salón, porque se habla con los papás y bueno, creo que es algo que todos hacemos. Con el hecho de decir, si no te comportas, voy a hablar con tu mamá o tu papá, y es como que quieran o no, es una amenaza porque saben que les puede ir o bien o mal. Entonces se comportan o lo hacen, y si no, pues les vale. Entonces esas fueron las listas que tenemos.
Algunas llegaban a estar de la misma manera. Ok. Y entonces, ¿qué pasaría si a mí no me importa que me corten todo el listo? Ahí entraría, ¿cómo se llama? También el apoyo del papá. Por ejemplo, yo, ¿cómo se llama? He visto que hay niños, por ejemplo, no, pues córtame el listón, ¿no? Pues ahí ya se habla directamente con el papá, ¿no? Ahí en esa cuenta tomo el apoyo del papá, decirle, por ejemplo, apóyame en esta parte porque ya buscamos varias estrategias para medir, bajar la conducta de su hijo, pero aquí, ¿cómo se llama? No nos está funcionando, entonces, ¿qué está pasando en casa, no? Ver que por qué el niño se comporta de esa manera o de dónde viene arrastrando esa conducta. Y ahí Ok. papá, por ejemplo, como que ya pone igual de su parte y entre ambos vamos reduciendo ese mal comportamiento, más que Ok. nada. Y entonces sería el registro en bitácora para saber a partir de qué fecha empezó a tener mal comportamiento, ¿no? Sí, porque yo te puedo decir, no, pues no me importa, córtalo, ¿sí? Y aunque venga mi mamá, mi papá, pues, no me importa. Entonces estamos en problemas, ¿no? Pero, doctora, bueno, ahí como lo menciona usted en la cuestión de, pues nosotros, por así decirlo, nuestra única fuente y salvación que tenemos como docentes es el registro, informar a nuestro director incluso, Sí. porque él firma lo que, si ya es una situación de que el niño no tiene indicaciones, habló con el papá y es redundante en esa cuestión, pues la única forma y tu salvación y tu, cómo puedes defenderte es de que llevas el registro en la bitácora. Por lo tanto, ahí como docente, pues desde el primer momento de que ya se tuvo la primera reunión con el papá, ellos tienen que firmar para llevar a cabo y estar de entendido de que pues su hijo tiene un mal comportamiento. Así por si llega a pasar algo a mayor o que el niño dijo malas palabras o hubo agresión por parte del alumno, pues decir, se estuvo trabajando, se tiene un seguimiento con el niño y pues es nuestra forma de cómo defendernos para no tener problemas. De ahí a otra forma lo que puedes hacer, se puede realizar es de que si no está teniendo la atención, el papá nos considera que no es suficiente, pues está también la otra opción de pues otras instituciones. No decirle que lo cambie, sino ofrecerlo como alternativa. Porque también hay padres de familia que mencionan que no saben por qué su hijo es así, entonces dar otras dependencias para brindar apoyo. Entonces, pues no como tal que ya lo quieran cambiar, pero si el papá decide hacerlo, pues también es válido. Esa sería la Ok. forma. Fíjate que muy bueno es cuando nosotros empezamos a notar, por eso dice la parte observable, medible, ¿sí? En el primer momento que tú te das cuenta que ese alumno tiene una mala conducta, hay que anotar en bitácora, porque la parte medible es esa, tu bitácora, ¿sí? Y entonces, ¿qué crees? Le avisé al padre de familia, pero ¿qué crees, señor? Mire, no sea malito, le firma aquí, coloca la fecha, ¿sí? El papá está informado, pero es un respaldo también. Y en ocasiones nos da flojera poder hacer las anotaciones en bitácora, porque dices, bueno, si tengo 20 niños, 30 niños, ¿en qué momento voy a registrar? O se te olvida, o no le das la importancia. Y como dice Brian, ¿no? Pues es cómo también tú puedes defender lo que tú estás haciendo y que sí le llevas un seguimiento al niño. ¿Sí? Muy bien, gracias. Sala 2. Ahora sí, ¿quién era sala 2? No me digan que ninguno. ¿Quién estaba en la sala 2? ¿No? Charlie, ¿en qué sala? 3. ¿Qué cree, maestra? Se me olvidó qué sala era. Ok, Estoy esperando a entonces, que alguien de mis compañeros diga qué sala éramos para participar en mi punto, en mi opinión.
Ok, es que estaba Rafa, pero ¿con quién más Ahora está? sí, Ah, entonces sí somos nosotros. Ah, sí, sí. Bueno, Adelante. si me lo permiten ahí mis compañeros Luis, Rafa, José Luis y me parece que Raimundo estábamos nosotros. Bueno, nosotros somos el equipo, la sala, pues. A mí me gustaría compartir una de las opiniones que les di a los compañeros. Considero que una de las principales actividades que realizamos en el salón que hacen alusión al condicionamiento operante o al conductismo, pues son la práctica tradicional. Les decía yo a los compañeros que en todos los salones al menos todos realizamos una o dos cosas o más que son tradicionalismo. Y me refiero, por ejemplo, por citar dos ejemplos, podría ser, les decía yo, en mi caso, el anotar la fecha en las actividades. Es algo Ujú. que realizamos, que inconscientemente lo hacemos. Tenemos una justificación, pues sí, que para Sí. consolidar la lectura, la escritura y todos los días. Hoy es 26 de marzo del 2025, Almoloya de Juárez, México. Esa es una, le digo, inconscientemente lo hacemos. O por ejemplo, le decía, hay otros maestros que agarran sus modelos, agarran sus modos, por ejemplo, de trabajo, para revisar tareas. Hagan todas una fila. O déjenme aquí la libreta, déjenme la tarea de lenguaje, déjenme aquí la tarea de razonamiento matemático y váyanse para allá y aquí. Tengo yo todo aquí en mi escritorio, mi tanto de libretas, ¿no? Entonces, igual las frases que utilizamos, ¿no? Faltan 5 minutos para receso, solo van a salir los compañeros que me hayan entregado la actividad. Entonces, las prácticas tradicionales, aparte de los métodos que hoy le hemos puesto otros nombres, lectómetro, árbol de la lectura, etcétera, más creativos, pero al final de cuentas, en lo personal, considero que sigue siendo condicionamiento, que sigue siendo conductismo. Eso es lo que yo les compartía a los compañeros y pues ahí ellos también anotaron unas aportaciones. Disculpen, me fui de la reunión, pero pues en la sala 2 estábamos los siguientes compañeros y el que comentó la estrategia conductómetra, por favor, la puede externar, compañero. Si era Charlie, ya lo hizo. Sí, fue de prácticas tradicionales, creo, al parecer, ¿no? Ah, ajá. Sí. Bueno, bueno, Adelante, José Luis y luego Rafa. adelante, Rafa, era la estrategia que habías comentado. ok, sí, a mi punto de vista, mencioné acerca de lo que es el conductómetro, que igual mencionó mi compañero Brian al inicio, que es la parte de colocar listones por cada niño y dependiendo de su conducta se puede trabajar mediante trimestres o todo el ciclo escolar. Se pone el listón para cada niño y dependiendo de su conducta, pues igual se le va cortando el listón. Hay niños que pues no tienen incidentes, entonces por ende pues el listón sigue largo. Si el niño, por ejemplo, tiene varias conductas negativas, pues igual se le va cortando 1 centímetro por cada incidencia que tenga. Entonces, de mi parte, pues ahí con los compañeros compartí esa parte. Y aparte, qué complicado si mi hijo se llama Marcos, es latoso, ¿cada cuánto voy a tener que comprar el listón? Porque cada semana ya no va a tener listón, ¿no? Sí, de hecho ahí entra pues lo de la bitácora, o sea, esto es como con una estrategia para controlar el grupo, pero pues si no vemos que pues, no funciona, entra la parte de la bitácora, se manda a traer al tutor, se llegan a otros arreglos para que igual el niño pues pueda pues, mantenerse tranquilo. Ok, levanten la mano. Tengo curiosidad, ¿eh? ¿Quién de ustedes, así sinceramente, fue un niño latoso? No, ya Charlie, ya vean la sonrisa. ¿Quién? Raúl, Luis, y Francisco, obvio. José Luis también. También Susi. ¿Quién más? César. Ay, Brian, ¿no? Enrique, sí, Raimundo.
José Luis Santiago sí, o sea, Sí. sin dudarlo, sí. Ahora que estamos, ¿cómo se llama? Viendo cómo éramos cuando éramos niños, ¿no? Como dice que estamos pagando como hicimos antes. Estamos pagando, ¿se imaginan? No, qué Y algunos barbaridad. vemos el reflejo de lo que era uno antes y dice uno, híjole, qué dolor dio, ¿no? Cuando era uno niño. Ay, no se imaginan. Ok, Bueno, de va acuerdo tu a la compañero, estrategia que estaba comentando, José perdón, Luis. doctora, el compañero, de ahí viene otra similar, que es este semáforo de la conducta. Pues en esa, pues se coloca un semáforo y va de colores, verde, amarillo y rojo. Pues como ustedes lo pueden notar, pues el verde es para la buena conducta, amarillo para advertencia, en rojo ya es cuando está en consecuencia. De acuerdo a lo que comentaba usted, doctora, era muy importante, analizarlo, ¿no? Decía, y si me porto mal y no me importa lo de mi listón, ¿no? Que me compro otro. En realidad, como lo decían en bitácora, después de la bitácora, pues viene la fase de seguimiento en dirección, entonces en dirección también, si son conductas agresivas por el cuidado de los más integrantes del salón, pues se debe de tomar otra medida, ¿no? En donde van nombres de control escolar, de acuerdo a la SEP, pues si ya se levantaron 3 actas con los padres de familia en donde se tenía que mejorar toda esta situación, y no se ha hecho, pues entonces ahí viene la reubicación de institución del alumno, ¿no? Es en donde pues ya hay un justificante, en donde se debe de decir, pues el niño por cuidado de los más integrantes, pues el niño se tiene que remitir a otra institución en donde pues, lo acepten, ¿no? O incluso pues meterlo a estudiar en la cuestión de donde haya USAER o cosas de esas o pues para que se pueda hacer de esa forma, ¿no? Entonces no creo que es así como se acaba mi listón y no me debe de importar porque pues el maestro está para eso. Sin en cambio, pues nosotros debemos de hacer esa parte, ¿no? Si ya se tomaron cartas en el asunto de la bitácora, pues ahora le corresponde a dirección hacer esa labor. Exacto. Muy De ahí, bien. de ahí otra práctica tradicional, pues es levantar la mano para participar y todo eso. Después, el compañero Rusiel también comentó una práctica que realiza él en su salón de clase, que es el bote de recompensas. Entonces, adelante, compañero. Gracias, compañero. Doctora, el bote de las recompensas es como todos lo estamos comentando, acorde a para medir la conducta y sobre todo para poder alcanzar el control en el grupo. Esta es una estrategia muy conductista que estoy aplicando. ¿En qué consiste? Es un bote transparente en el que uno le va poniendo niveles, ¿no? De logros acorde a lo que ellos van ganándose. ¿Cómo lo utilizo? Yo utilizo dándoles 10 frijolitos, como es un bote muy grande, les doy 10 frijolitos acorde al comportamiento que va teniendo cada estudiante, ese nivel de frijolitos que se gana al final del día. Luego me dicen, ah, maestro, es que ¿por qué me gané nada más 7 frijolitos? ¿Recuerdas que andabas corriendo y todo esto? Le da la explicación, ¿no? Y entonces ellos, caen en este análisis, ¿no? En esta reflexión de que, bueno, sí, cierto, maestro, reconocen los errores que cometieron durante el transcurso del día. Y bueno, el bote tiene un nivel de logros, va desde 5 minutos más de recreo, un día de cine, un día sin tarea, y uno va incrementando acorde a los frijolitos que va llenando el bote. Ese es el que utilizo, doctora, y además de que también tengo 2 casos en el que sí hay estudiantes que definitivamente pues son Brian Tadeo, ¿verdad? El típico, que pues es muy hiperactivo, ¿no? Entonces, con esos casos ya muy fuertes, lo puedo decir de esa forma, son los que te mantengo también mi bitácora y que obviamente me van firmando los papitos sobre el comportamiento de las conductas disruptivas que va teniendo el estudiante. Pero solamente son en esos casos, porque en la mayoría pues no sucede. Sin embargo, pues me ha estado funcionando, ya que al principio cuando yo recibía al grupo sí eran muy descontrolados y esto me ayudó a regular más la conducta, doctora. Esa es mi participación. Ok, yo tengo una pregunta. O sea, ¿el bote es de qué tamaño? O sea, es individual, ¿no? Y son frijolitos a fuerzas.
¿sí? Esa estrategia, doctora, es una estrategia de grupo en donde ha mirado las latas de leche de 2 litros, 1 litro, Ujú. similar a esa, y se le coloca tres partes, ¿no? A lo mejor la primera dulce para todos, salir al patio durante 1 hora, en el segundo nivel, en otro nivel más arriba, se le coloca ver una película, por ejemplo, ¿no? Entonces, al inicio de las clases, a todos los niños se les dan 5 frijolitos y de acuerdo a su comportamiento, por ejemplo, si ya dijo alguna mala palabra, si no trajo la tarea, se le va quitando uno de los frijolitos y al finalizar la clase, en este caso ya en la tarde, pues ya se recogen los frijolitos y cada uno, algunos echan 2, otros 3, los que se portan bien 5 y así sucesivamente, pero es un trabajo colaborativo que se hace en equipo con todo el Ok. grupo. Bueno, y me imagino que tienen reglas establecidas, ¿no? Porque ¿qué tal si traigo 5 frijolitos en mi pantalón, en la bolsa de mi pantalón? No, pero a simple vista, perdón, el maestro se da cuenta, ¿no? Si tú ya le recogiste uno, es imposible que él pueda echar 5. Entonces ahí ya es una forma visible que ustedes, que nosotros como docentes, podemos ir observando, ¿no? Ah, ok, Porque ok. Bien, estamos al pendiente de perfecto. eso en el día. Ah, perfecto. Equipo 3, muy bien. Equipo Somos 3, nosotros, doctora. sí, Aldair, adelante. Mi compañero Julio les va a dar la explicación de las estrategias. Adelante, Julio César. Ok, doctora, muchas gracias por la participación. Platicando con mis compañeros, llegamos a la conclusión y anotamos las siguientes estrategias. Entre ellos, pues está la estrategia en base a la premiación económica, lúdica, igual con billetes lúdicos, de igual manera sobre la estimulación auditiva para colar la conducta, el registro visual y ahí entran las estrategias que ya mencionaron sus compañeros, como la estrategia del semáforo para medir la conducta, el uso de listones para medir la asistencia, el uso de la pecera para medir la, lecto- la lectoescritura y en lo personal, una estrategia que me funcionó para mi grupo, como siempre he tenido primero y segundo grado, es el oso viajero. Compré un osito y también le hice su libreta. ¿Cuál era la conducta o el conductismo? Era que los pequeños se iban a llevar el oso siempre y cuando cumplieran con asistencia, entregaran tareas y tuvieran una mejor conducta. Gracias a esta estrategia, pues hay alumnos que cumplían con sus tareas, se comportaban y en la libreta anotaban un cuento, una redacción, un poema, un verso y pues tenían el derecho de hacer un dibujo. Esta, esta acta se hizo todo un año y se quedó como evidencia. Entonces, en lo personal es la estrategia que utilicé y pues también les menciono, compañeros, que para controlar la conducta, pues provocar canciones muy conocidas como la de Lechuza, el tema de los congelados, la canción del Un Candadito, y también concluimos que utilizamos ¿cómo se llama? El reconocimiento de su esfuerzo a través de premiación de estrellas, sellos o algún otro sticker. Por ahí mis compañeros mencionaron otras estrategias, como por ejemplo la premiación económica. A ver si me puede ayudar el compañero Aldair. Sí, bueno, la premiación económica, en mi escuela tenemos un problemita de lo que es la inasistencia y pues yo lo uso con el afán pues de que los niños asistan más a la escuela, de que sepan realizar cuentas y por medio también de la conducta. En caso de que, pues, por ejemplo, yo trabajo mucho el dinero falso, si el niño, pues, por ejemplo, me asiste los de lunes a viernes, pues les doy 500 pesos. Eh, ya en caso de que el niño se llegue a portar mal, le quito 500 pesos.
Y ya, por ejemplo, cuando llega el 18 de cada mes, hago una pequeña tiendita y es lo que estaba checando que es parecida a la estrategia de los frijoles. Lo que yo hago es una tienda donde los niños puedan, pues no sé, jugar Jenga por 10 minutos, 300 pesos. Salir 3 días al recreo antes, pues puede costar unos 400 pesos. Entonces los niños pues van haciendo sus cuentas y ya van promoviendo también la asistencia. Esa es mi Oye, opinión. eso es bueno, ¿eh? Muy bueno, porque aparte los motivas y no Sí, están pues haciendo como, digo, a fin de cuentas tienen una finalidad, ¿no? sí, sí, la finalidad pues es de que pues se realiza la tienda y ya pueden, por medio de boletitos, se les puede hacer su venta. ¿Sabes qué? Pues tienes este boleto y ya puedes, no sé, puedes traer un juguete un día. Entonces se van haciendo sus cuentas también ellos. Bueno, ya está bien. Muy bien, Aldair, gracias. Último equipo. Sí, sí, doctora, somos el equipo 4. Bueno, ya con los compañeros Ulises, Víctor Manuel, Noé y Enrique Ávila, pues dialogamos sobre algunas. Ya mencionaron lo que son los métodos tradicionales. Igual tenemos el listón de la conducta, semáforo de la conducta, acuerdos. Los acuerdos de convivencia son muy importantes, que creo que no los han mencionado. Los acuerdos de convivencia, de hecho, se realizan al inicio del ciclo escolar y se les dan a conocer a los padres de familia para que estén de acuerdo sobre esos acuerdos de convivencia que se establecen junto con los alumnos, ¿verdad? El violentómetro, que creo que alcanzó a entrar cuando estábamos hablando de eso, que ahorita mis compañeros lo van a explicar. Y para tratar todos esos tenemos las palabras mágicas y también tenemos las medidas disciplinarias formativas, que es el diálogo, el compromiso y los acuerdos, que esto ya entra después de lo que los compañeros comentan, cuando ya el alumno pues no está estableciendo las reglas que se establecen. Bueno, que no está cumpliendo con las reglas establecidas, ¿verdad? Entonces ya en ese caso pues ya se realizan las bitácoras y todo eso. En caso de que no lo estén cumpliendo, pues ya entra el diálogo, los compromisos y los acuerdos que ya entran dentro de la bitácora. Y también el compañero Noé ahorita nos va a platicar sobre lo de la alimentación. Adelante. Sí, buenas noches. Definitivamente la alimentación en mi escuela, y yo creo que en la de varios de ustedes, pues ha sido un parteaguas ahorita, por ejemplo, en el consumo de los dulces, en el consumo de productos procesados y no procesados, pues yo a mí, por ejemplo, ahorita le digo a los compañeros, se me vino a la mente decirlo. La verdad es de que no lo he hecho, pero yo me hubiera referenciado en un semáforo de la conducta, con el verde, blanco y rojo. ¿Qué puedo medir? Que si traen long, que si comen frutas o verduras, que si evitan la comida chatarra, si se lavan las manos antes de comer, si su comida está conformada por alimentos saludables, vaya, si se terminan su comida y si siguen las indicaciones de alimentación. Yo pudiera medirlo con una lista de cotejo. ¿Cuándo pudiera hacerlo? Cada, cada, cada mes, o para mí sería pues semanal, porque pues hacerlo cada mes pues, como que sí distorsionaría todo esto que se pudiera implementar desde un principio, ¿no? Porque pues no vas a llevar el control. Eh, Mencionaban en un consejo técnico que pudiera ser diario, pero pues yo lo veo complicado porque pues tenemos diferentes cosas que hacer diario y bueno, a mi forma de pensar, pero para mí, insisto, sería semanal aplicar esto de la alimentación saludable. Eso sería mi participación, gracias. Cuando tú lo haces de forma, bueno, en la parte de seguimiento,
Recuerda que si son 21 días consecutivos sin dejar de, se vuelve un hábito. Y entonces, por eso mencionaron en el consejo técnico que tiene que ser diario. Entonces, sí tiene un porqué. Porque si tú lo dejas cada mes o cada, no sé, cada 15 días, ya no se vuelve hábito. Ajá, sí, pero pues yo lo decía más que nada por los tiempos, ¿no? De que pues hay diferentes cosas que trabajar y a veces pues la verdad pues no alcanza el tiempo, vaya No, por así pero, decirlo. por Pero ejemplo, sí, pero pues sí lo pudiera observar, ¿no? Por ejemplo, no registrarlo quizá, pero pues observar, ¿no? Así, de lejitos. es que sí, no tanto de lejos, pero por ejemplo, vas a dejar salir a tus niños, enséñame qué es lo que vas a comer. Y vas a identificar que Charlie siempre trae papitas, ¿no? Y ya dices, Charlie es el que come papas. Entonces, sí identificas a fin de cuentas. Muy bien, gracias, Noel. ¿Quién más? Compañero Enrique, o el compañero Ulises, o el compañero Víctor Manuel. Claro, doctora, para ser breves y rápidos, le hacía mención a los compañeros de la sala de las palabras mágicas, ¿no? Involuntariamente, pues pienso que la gran mayoría trabajamos el conductismo, ¿no? ¿A qué nos referimos con las palabras mágicas? En el simple hecho de pedir las cosas por favor, gracias. Por ejemplo, yo les hacía mención para el uso del sanitario, que hay que pedir permiso para salir y para entrar. Esto yo lo hago con el fin de tener un control de quiénes se van al baño y quiénes no, porque pues, en ocasiones se van más de uno y pues luego pasan incidentes, ¿no? Entonces, a eso me refería con las palabras mágicas. Ok, muy bien. Compañero Víctor Manuel, compañero Enrique, ¿algo que agregar? A ver, yo les comentaba aquí a mis compañeros, colegas, el año pasado en lo que es mi zona, estuvieron repartiendo material en base a los protocolos y nos, nos dieron lo que fue un cartel respecto al violentómetro. De hecho, nos pidieron que lo tuviéramos en el aula, que lo trabajáramos con los niños y ellos tenían que identificar desde dónde empiezan la violencia, los tipos de violencia y de igual manera también situaciones de agresión física. Entonces, desde las palabras obscenas y ahí nos mandaron un material donde íbamos clasificando a los niños de acuerdo a si cometían algún tipo de incidente o tenían un problema dentro del aula con alguno de sus compañeritos. Yo lo trabajé con una pinza. Entonces, la pinza me permitía mover el nombre de cada uno de los niños y así lo podía recorrer o identificar quiénes llevaban la conducta de forma correcta y quiénes cometían incidencias. Ok, o sea, en la pinza colocabas el nombre del niño. Ajá. Ujú. Y ya de ahí lo iba clasificando. Monitoreando, ok. Ujú. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y como pueden, como pudieron escuchar, pues son muchas las estrategias, todo tiene que ver con el conductismo, si se dan cuenta, y entonces todavía las seguimos utilizando, porque así también somos como seres humanos. Recuerdan que en la primera sesión les hablaba sobre, déjenme ver si puedo adelantar esto, sobre cómo se trabaja. Porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer. Ahora sí. En el caso de una persona. Sobre el funcionamiento del cerebro.
vamos a ver este video porque tiene mucho que ver con esa plasticidad. Ahorita nos vamos a ir a las diapositivas y ya les voy a explicar. Recuerdan que en esa primera sesión conversábamos sobre que nosotros tenemos bueno, está el cerebro y tenemos dos hemisferios, derecho, izquierdo, y trabajan a la inversa. Si se afecta el lado derecho de tu cerebro, va a afectar el lado izquierdo, ¿sí? Si se afecta el izquierdo, te va a afectar tu parte derecha. Entonces, cada una de las partes del cerebro, pues tiene una función específica. Vamos a tomar nota de este video. Bueno, ya les presenté en algún momento el cerebro. Hoy seguimos con el cerebro que está compuesto por 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas que están en contactos, cada una de ellas con muchas otras neuronas. Esos contactos que se llaman sinapsis arman cosas que uno va aprendiendo. Si uno se sabe lavar los dientes, eso es un conjunto de sinapsis. Sabe manejar, sabe cocinar, sabe leer, sabe escribir. Son conjuntos de sinapsis que uno fue armando. Uno va aprendiendo conexiones tanto positivas como negativas. En el caso de una persona que está con sobrepeso, va armando sinapsis y le acostumbra a comer más, a moverse menos, a tener una vida más sedentaria, a mirar más televisión. Esto se llama neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro de hacer sinapsis hasta el último momento de su vida y de seguir aprendiendo siempre y de hacer nuevas conexiones. ¿Qué es lo que fracasa cuando uno quiere hacer el cambio? Quiero quiere hacer el cambio de un día para el otro y es como si, ¿vieron esas películas donde hay alguien que quiere desarmar una bomba que está por explotar en 3 minutos? Tic tac, empieza, el reloj está corriendo, la quiere cortar y no sabe qué cable cortar. Entonces, bueno, llama por teléfono a alguien que le ayuda y alguien le dice, mira, es el azul. No, no, no es el azul, es el rojo. Bueno, uno está atento a ver qué pasa con esa escena de suspenso. Bueno, cuando uno quiere desarmar los hábitos, tiene que actuar de la misma manera, con mucho cuidado, desarmándolos de a poco. Uno se pone con un hábito, procura cambiar ese hábito, después procura cambiar el otro. ¿Se pueden cambiar todos juntos durante una semana, 2 semanas? Sí. Después no. Después es una cosa que se acaba porque no se puede sostener. La neuroplasticidad negativa es aprender a convivir con una enfermedad. La neuroplasticidad positiva es a empezar a aprender hábitos nuevos, comer de una manera distinta, moverse más, ser menos sedentario, aprender a convivir con una compra distinta de comida, con una degustación distinta. Y eso es la neuroplasticidad positiva. Los viejos hábitos se van, no, se quedan esperando. Si uno no está atento, vuelven a aparecer nuevamente. ¿Cómo se van consolidando esos nuevos hábitos que uno adquiere? A través de la repetición. Primero le sale mal y no se da cuenta, después le sale mal y se da cuenta, después le sale bien con esfuerzo y después le sale bien casi automáticamente, pero nunca del todo automáticamente. Cuando uno se descuida, vuelven los viejos hábitos. Les recuerdo que en la vida no es que falte talento, lo que falta es perseverancia para insistir en adquirir un nuevo hábito. Si se dan cuenta, eso es lo que hacemos con nuestros niños, ¿no? Nosotros observamos, por eso les decía, observar y medir. Si tienen un mal hábito, nosotros lo que hacemos es trabajar con la neuroplasticidad. Sí se puede, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la constancia. Cuando tú, por ejemplo, llegan tus niños en septiembre o a finales de agosto, si a ti, por ejemplo, te gusta por tu organización dentro del salón de clases, que las mochilas estén colocadas dentro de un mueble que tienes ahí o que estén en hilerita en la pared junto a la ventana, o tú tienes tu estrategia, ¿sí? Entonces, desde el primer día, lo que mencionaba Francisco, tener las normas bien claras. Y una de esas sería la parte de la mochila, por ejemplo, o la chamarra o la lonchera. Las mochilas van de este lado. Y entonces los niños se ponen de pie y empiezan a acomodar. Si tú
llevas 21 días esa conducta, se queda. Y si alguno de los niños regresa a ese mal hábito de tenerla, por ejemplo, tirada, te aseguro que uno de tus alumnos le va a decir, la mochila no va ahí, la mochila va allá. Y entonces es un reforzamiento, que es lo que hemos estado conversando, ¿no? La parte de la conducta, ¿sí? El reforzamiento y que sí podemos cambiar la parte de un hábito. Entonces, eso es sumamente importante, poder entender cómo funciona nuestro cerebro, porque en ocasiones decimos, bueno, ¿a mí para qué me va a servir saber para qué, cómo funciona el cerebro si no voy a ser psiquiatra, ¿no? O psicólogo, pero somos docentes. Entonces, parte importante es poder conocer cuál es ese funcionamiento del cerebro y sobre todo de los niños, porque los tenemos durante un ciclo escolar. Ahora, ay, espérame tantito. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver el aprendizaje y la neuropedagogía? Tiene que ver mucho, porque esas conexiones o esas sinapsis que tienen las neuronas van activando el cerebro y se van adaptando a esos procesos de enseñanza y a esos procesos de aprendizaje, porque ellos también enseñan, sobre todo entre pares. Pero algo muy cierto es, dentro de esa neuropedagogía o dentro de esa plasticidad cerebral, también va de la mano la parte emocional y la memoria. ¿De qué nos dimos cuenta durante la pandemia? ¿Qué tan importantes son las emociones, no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Ulises llega o llegó hoy al trabajo poco motivado, cansado? ¿Están de acuerdo que se va a reflejar en su desempeño con sus alumnos? Entonces, esa parte también es complicada, pero es parte de lo que debemos de conocer. Ahora, parte de la metodología que alguno de ustedes comentaba, pues se sigue trabajando, ¿no? ¿Qué tenemos? Metodologías didácticas. ¿Qué trabajamos? Aprendizajes colaborativos, el andamiaje. Ese andamiaje tiene que ver con la realidad, con lo que están viviendo nuestros pequeños. Por eso la importancia de contextualizar, para que ellos puedan lograr ese andamiaje. Si nosotros les hablamos de cosas que no están a nuestro alcance o a su alcance, pues imaginen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un iPhone? El más caro, ¿no? El más nuevo, y tú tienes tanto de dinero. Pues en primera, ninguno de nosotros tiene un iPhone, o no sé, ¿verdad? A lo mejor sí, un iPhone de los más nuevos, pero tenemos que estar dentro de una realidad. Por eso hablamos de aprendizaje mediado. Trabajamos actualmente con proyectos de aprendizaje. Te vas a la vida real y todo eso es algo recíproco. Vas aprendiendo, vas soltando. Bueno, el video ya lo vimos, pero la siguiente sesión vamos a iniciar. Francisco, si me recuerdas nada más, que iniciamos con ¿cómo se llama? Con esta infografía, ¿sale? Es del cerebro. Muy bien. Ahora,
Vamos, voy a abrir la plataforma. ¿Quién nos puede comentar qué le pareció el video? No se amontonen. ¿Quién nos comenta lo del video? Adelante, por favor, Diego. Sí, pues yo creo que parte de lo que comenté el video es que, en efecto, ¿no? Cuando hacemos por ciertos días, alguna actividad, pues se te vuelve algo rutinario y pues también tu cerebro es tan inteligente que a veces ya lo realizas, inconscientemente, ¿no? Entonces aquí lo que nos pide, eh, o bueno, lo que comparto con el video es que pues es esa parte, ¿no? Como menciona ahí el que este, presenta el video, es que pues tiene uno que cambiarse y moverse, ¿no? Siempre estar en movimiento. Y si lo asimilamos con lo que hablábamos al inicio de los nómadas, pues es algo que ellos también hacían, ¿no? De un inicio se movían y a raíz de eso es como iban aprendiendo. Cuando el compañero citaba lo de las semillas, Exacto. estaban en un lugar, se acababan la materia prima, por así decirlo, el alimento, se iban a otro y después pues pasaba el tiempo, regresaban y a raíz de eso se dieron cuenta que las semillas nacían y se volvían a dar frutos, ¿no? Entonces, la parte de siempre estar en movimiento, yo creo que aplica en nuestra vida diaria, porque si siempre estamos haciendo lo mismo, siempre es un círculo, ¿no? Un círculo. Pero si nosotros nos movemos, hacemos cosas diferentes, tanto en nuestra vida como con nuestros alumnos, pues el aprendizaje es diferente, porque si siempre hacemos lo mismo, un ejemplo con los alumnos, pues ya hasta los alumnos ya saben qué van a llegar a hacer. Ah, pues ya sabemos que llegamos, el maestro nos saluda, pasa lista, califica tareas, nos dice que saquemos el libro y así, y ya saben que es algo que así se va a trabajar. Y sin embargo, cuando hacemos cambios diferentes, pues a veces hasta el niño, esa parte de hoy que cuando innova, ¿no? Sacas estrategias, pues es, ¿y ahora qué nos irá a decir el maestro o así? O cuando haces cosas diferentes, incluso dentro de la clase, y ellos no lo esperan, pues ves la parte, ¿no? Que les puede gustar, o la de sorpresa, o la de, maestro, ¿por qué no? Ya no vamos a hacer esa actividad, o cosas así. Entonces, la vida siempre se trata en todo momento de moverte, hay que estar en movimiento, y eso nos va a permitir, pues aprender cosas nuevas y también enseñarle a los alumnos. Es lo que Exacto. comparto. Exactamente, Diego. Y bueno, creo que es algo fundamental, ¿no? El movimiento en el ser humano. Entonces, aprendes de todo. De hecho, para poder iniciar la clase del 13, sí, ¿verdad? ¿Es 13 de abril? No, 14. Ay, oigan, van a Y tener muchas. 14 porque regresamos 13 con los Híjole. niños. Sí. Este, únicamente para poder iniciar esa sesión, sí les voy a pedir, número uno, que se relajen, que hagan lo que tengan que hacer en este periodo, sobre todo porque es una cuestión espiritual, de reflexión, de todo eso, pero les voy a pedir que observen a las personas. O sea, si se van a una fiesta, si se van al centro, si se van a su casa, observen, ¿sí? Y sobre eso nos van a compartir algo. Bueno, tenemos de tarea un foro, ¿sí? Y es para el día 12 de abril, pero esa es la fecha límite, ¿sale? Yo que les sugiero, pueden hacer el foro antes de irse y así ya no tienen como el pendiente. Ahora, tenemos la actividad formativa. Esa actividad formativa, ay,
es lo de la nota periodística. En algunas aplicaciones, incluso inteligencia artificial, ya puede generarte un formato. Pueden utilizar inteligencia artificial en esta tarea. En esta tarea sí pueden utilizar la inteligencia artificial. Elaboren la nota periodística relacionado al tema, ¿sí? Y pues ya lo suben. Yo sugiero que lo hagan antes de irse. ¿Por qué en esta ocasión sí les comento que pueden utilizar la inteligencia artificial? Porque están de acuerdo que para poder manejar la inteligencia artificial se necesita de prompt, ¿no? Indicaciones precisas para darle a la inteligencia artificial y que te lo pueda generar de forma correcta. Si no, el que batalla son ustedes. Y tienen que encontrar como las palabras adecuadas para que te haga lo que tú quieres. ¿Sí? A fin de cuentas, pues van a trabajar ustedes. Entonces, en esta tarea sí la pueden utilizar y mi sugerencia es realícenlo antes de irse de vacaciones y si no, bueno, pues la última semana ya se organizan y lo pueden realizar sin problema. Únicamente tomando en cuenta la fecha en la que se entrega. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo? Hablen No, ahora, doctora. ¿no? Ok, Sí, Brian. maestra, todo está en orden. No, doctor. Tomás. Bien. Ok, bueno, pues nos vemos hasta esa fecha. Cuídense mucho, descansen, se portan bien o como ustedes decidan. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, doctora. maestra. Gracias, Doctora, doctora. Que esté descanse. bien, pásela bien. Igual a todos, colegas. Bien, Gracias, doctora. Chao. cuídense Vacaciones. mucho. Cuídese mucho. Mañana que felices vacaciones. Igualmente.